Saludos hermanos y hermanas. En este video hablaré sobre la Iglesia Católica y las iglesias ortodoxas y específicamente por qué en mi camino de fe llegué a la conclusión que la Iglesia Católica y no las iglesias ortodoxas es la iglesia fundada por Jesucristo. La razón por cual decidí hacer este video es que creo que muchos católicos no saben exactamente qué son las iglesias ortodoxas y cuáles son las diferencias y las semejanzas entre las iglesias ortodoxas y la iglesia católica. Y también recientemente individuos ortodoxos me han enviado mensajes personales y también han dejado comentarios en mis otros videos atacando a la iglesia católica, y muchos de los argumentos que hacen son iguales a los que hacen los evangélicos, cosas como la Inquisición y cosas de ese tipo. Pero también hacen argumentos teológicos y argumentos basados en la tradición y la historia. Y sobre esos puntos quiero hablar en estos videos. En esta fotografía vemos a su santidad, el Papa Benedicto XVI, líder actual y real de la Iglesia Católica, y el otro individuo es el líder de las iglesias ortodoxas, el patriarca de Constantinopla, Bartolomé I. Pero en realidad el patriarca de Constantinopla es un testaferro, o sea, un líder sin poder. Para empezar hay que saber los nombres técnicos de estas dos iglesias cristianas. La de nosotros, la Iglesia Católica, técnicamente es llamada la Iglesia Católica Apostólica Romana. Católica porque significa universal en griego, somos la Iglesia Universal. Apostólica porque creemos en la sucesión apostólica, o sea que nuestros obispos, con el Papa de líder, son los sucesores de los apóstoles. Y romana porque seguimos lo que se le dice el rito romano. Y el nombre técnico de las iglesias ortodoxas es Iglesia Católica Apostólica Ortodoxa. Ellos creen que la iglesia, o las iglesias de ellos son la iglesia universal, o sea, católica. Ellos tienen la creencia de sucesión apostólica también, que sus patriarcas son sucesores de los apóstoles, y ortodoxa porque siguen un rito llamado el rito ortodoxo. Una semejanza entre las dos iglesias es que ambas tienen un sacerdocio con vestiduras sagradas como lo ordenó Dios en Éxodo capítulo 28 versículos 1 a 43. También ambas iglesias creen en la Eucaristía. También ambas iglesias usan imágenes religiosas y también tienen la veneración de santos. Entonces, con todas estas semejanzas, ¿cuáles son las diferencias? Pues el hecho es que las dos iglesias, la católica y las iglesias ortodoxas, eran una sola iglesia por muchos siglos. Y luego ocurrió lo que se le dice el gran cisma en el año 1054. Es cuando las dos iglesias se separaron formalmente. Y ahora los ortodoxos dicen que la iglesia católica romana se separó de la iglesia original y que la de ellos sigue siendo la iglesia cristiana original y verdadera. Nosotros los católicos creemos que fueron los ortodoxos que se separaron de la iglesia original y que la iglesia católica romana es la original y la iglesia verdadera de Jesucristo. Y en mis investigaciones averigüé que el punto principal de diferencia es el de autoridad. Si el Papa, o sea el obispo de Roma, tiene la autoridad de ser líder de la Iglesia Universal. Obviamente nosotros los católicos creemos que sí, los ortodoxos creen que no. Y esa diferencia se me hizo claro que se debe más a diferencias de políticas históricas que existían en el Imperio Romano y no sobre puntos teológicos. Nosotros creemos que San Pedro es el líder de la iglesia original, el primer papa,
Jesucristo le dio las llaves del reino de los cielos, dijo que sobre él iba a fundar su iglesia. Después de la crucifixión de Jesucristo, San Pedro fue a la ciudad de Roma para predicar el evangelio. Y no es sorprendente eso, porque en esos días la ciudad de Roma era la capital del mundo, la ciudad más importante y la ciudad principal del mundo en ese entonces. Y de hecho, por todos los siglos, hasta el Gran Cisma, la Iglesia Unida, la Iglesia Universal, reconocía al obispo de Roma como líder de la Iglesia cristiana. Y hoy en día los ortodoxos admiten y reconocen que los obispos orientales, o sea, los patriarcas de países que después de la Gran Cisma se hicieron países ortodoxos, reconocían al obispo de Roma como primero entre iguales. Pero ellos dicen que ese título no significaba que el obispo de Roma era líder, porque para ellos todos los patriarcas ortodoxos tienen autoridad igual. Pero en mis investigaciones, ese título era evidencia que para toda la iglesia el obispo de Roma tenía una posición especial, o sea, arriba de todos los demás obispos. Y para entender por qué ocurrió el gran cisma que resultó en la separación de las dos iglesias, tenemos que saber un poco sobre la situación política en cual existía la iglesia cristiana en esos días. En el principio del cuarto siglo, el emperador romano Constantino se convirtió al cristianismo. Antes de esa conversión, los cristianos fueron perseguidos por los romanos por muchos años. Pero cuando el emperador Constantino, líder del imperio romano, se convirtió al cristianismo, paró la persecución. Y de hecho en el año 313 después de Cristo firmó una ley llamada el Edicto de Milán que legalizó el cristianismo en el imperio romano. Y unos años después del Edicto de Milán, el cristianismo fue declarado la religión oficial del imperio romano. Otra cosa que hizo el emperador Constantino es crear una nueva capital en la parte oriental de su imperio. O sea, lo que hizo es dividió el imperio romano entre Occidente y Oriente para hacerlo más fácil de administrar. La capital de la parte occidental del imperio siguió siendo la ciudad de Roma, pero la capital de la parte oriental iba a ser la ciudad de Constantinopla, llamada por el emperador Constantino. Pero lo que pasó después de que Constantino vivió es que tribus de gentes alemanes, sajones, francos, godos y también hunos como Atila, invadieron muchas de esas tierras y crearon sus propios reinos allí. Y la ciudad de Roma fue invadida y saqueada muchas veces. Lo que resultó es que la población de la ciudad de Roma decidió que era más seguro irse de la ciudad que quedarse allí. Y lo que resultó es que una ciudad de más o menos 1 millón de personas bajó de población a casi la mitad. Y con eso el prestigio de la ciudad de Roma bajó, mientras el prestigio de la ciudad de Constantinopla creció. Y de hecho mucha de la riqueza que existía en el imperio romano ahora existía en el oriente, en Constantinopla. Y un resultado de eso es que muchos de los patriarcas de Constantinopla, que era la ciudad principal, la nueva Roma, ya no querían someterse a la autoridad del obispo de Roma, una ciudad que perdió mucho prestigio, que ya no era tan importante como lo era Constantinopla. Y por ese desacuerdo sobre la autoridad de la Iglesia Universal es que ocurrió la Gran Cisma en el año 1054. Por un lado estaba el Papa, el obispo de Roma, que tradicionalmente era reconocido como sucesor de Pedro y líder de la Iglesia Universal. Y por el otro lado estaba el patriarca de Constantinopla, ciudad más importante del mundo en ese día, que ya no quería ser sometido a la autoridad del obispo de una ciudad que ya no tenía importancia.